Continuem. En el Totes Festa, jo de veritat estava mirant i sobretot escoltant algunes de les coses que he vist ara en un minut de Totes Festa la setmana passada i estava pensant que bé no estem, però no passa res. José Fuster, buenas noches. Muy buenas noches. Y María Amparo Tassinari, Tassinari, buenas noches. Te he cambiado el apellido, ¿eh? Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. En fin, aquí tenemos al presidente y a la fallera mayor de San Vicente Amparo Iturbi. Me dice José, sí, segundo año ya de ejercicio. Segundo año ya. Mucho más serio, mucho más formal, José. Es lo que toca, poco a poco ir cogiendo formalidad. Bien, esto es que ya vamos a seguir para muchos años, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Paso a paso. En fin, ¿se porta bien la fallera mayor? Muy bien, no me puedo quejar. No te puedes quejar. Y ojo te quejes. Y ojo te quejes. No tengo tanto valor para quejarme. Estábamos hoy haciendo una pregunta fuera de toda lógica en el programa. Vosotros sé que veis el Totes Festa habitualmente, así que no os sorprende nada que os pregunte qué años tenéis. José Fuster. Yo 23. 23 en el caso de José y en el caso de María Amparo. 21. 21, bien. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero antes yo he comentado durante la entrevista con los amigos de la Falla Berni la cantidad de cosas que estáis haciendo la gente joven en las fallas. Y para que nos hagamos una idea, Mario, que tenía 33, y María Amparo, que tiene 21, que oscila ahí la media de edad que más o menos se quedaría en unos 26, 27 años. Es decir, hay muchísima gente joven que está trabajando por las fallas y eso también hay que reivindicarlo. Y hay que dejarle paso a que esa gente joven haga la fantástica labor que están haciendo gente como María Amparo, por ejemplo, o como el caso de José, que el año pasado decíamos, creo que eras el presidente más joven que teníamos en Valencia. ¿Se puede, José, con la responsabilidad? Si no, no estaría aquí otra vez, o sea que acabó muy bien, ahora la gente encantada, yo el primero, y a seguir para adelante, que los objetivos hay que cumplirlos. Objetivos y nuevas propuestas, además. Yo comentaba que presentáis la primera edición de una fiesta muy especial el próximo 6 de octubre. Cuéntanos, José. Sí, pues este año hacemos 50 aniversario infantil, entonces hemos planteado una semana cultural que empieza este viernes, inauguramos a las 8. Y pues hemos planteado una serie de actividades y como el cierre oficial es este 6 de octubre, el primer día del niño. Y la intención es un poco, dentro de hacer una fiesta para los niños, que la disfruten, que tengan juegos, stands, hinchables, talleres, o sea, tienen espectáculos, un poco de todo, que aprendan también un poco el valor solidario, que no nos quedemos en disfrutar y ya está, que las fallas podemos dar ese algo más. Y entonces contamos con la colaboración y participación de Cruz Roja, que va a canalizar un poco la recogida de fondos, va a haber una rifa benéfica con todos los beneficios destinados a Cruz Roja. Habrá una recogida de alimentos no perecederos, una recogida de material escolar no usado para que los niños puedan empezar el cole con un poco de estrenando, como todos les hacemos estrenar el estuche, y de juguetes también no usados para poder, que todo niño tiene derecho a estrenar un juguete, que al fin y al cabo son pequeños pero tienen el mismo derecho. María Amparo, ¿cómo surgió la idea de llevar adelante esta propuesta? Nada, un poco a raíz del 50 aniversario infantil pensamos que la Semana Cultural tenía que tener parte de eso, de infantil. Entonces, pues nada, en una directiva, hablándolo entre todos un poco, surgió algo para los niños. Y lo que empezó siendo algo para nuestros niños, acabó siendo algo, pues eso, como lo que está contando José. Queremos que sea algo para todos los niños. Y si encima podemos ayudar y colaborar con Cruz Roja, pues creemos que mucho mejor, porque la situación pues no está... ¿Cómo ha recibido Cruz Roja esta llamada? Encantados, por supuesto, todo lo que sea ayuda, ellos encantados de recibirla. Y la verdad es que son todo facilidades, nos han ayudado en todo lo que les hemos pedido y nada, están dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Y luego, aparte de Cruz Roja, hemos conseguido un montón de patrocinadores que van a colaborar y ayudar, algunos económicamente, otros aportando cosas para rifar, cada uno pues dando un poquito lo que puede, pero colaborando, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y esa gente, que es a los que vamos a llamar hoy para que el 6 de octubre estén con vosotros participando y colaborando, ¿no? que es lo importante, María Amparo, ¿en qué van a poder participar? ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Cómo va a ser la jornada? Pues la fiesta está planeada como algo al aire libre, esperemos que no llueva. No lloverá. El año pasado tenéis desfile y estuvimos así con la lluvia, ¿no? Sí, pues este año igual, antes. también repetimos desfile, o sea que estamos igual, mirando el cielo todo el día. Pero el mismo día... El día de antes, el día 5. El día 5 el desfile y el 6 el día del niño. Y nada, pues es un tipo Expo Chove, pero en la calle de nuestra falla, en Amparo Iturbi número 7. Con varios stands donde los niños pues podrán recibir algún detallito, podrán hacer talleres, manualidades,
un poquito de todo. El caso es que se pasen pues eso, un día entretenido, diferente, que puedan disfrutar del ambiente fallero, también habrá hinchables, un poco de todo para que los niños pues eso, disfruten. 6 de octubre, José, la cita en Amparo Iturbe número 7, el horario. La apertura oficial la hacemos a las 11 de la mañana y estaremos hasta las 6:30. A las 6 haremos la rifa benéfica y a las 6:30 haremos como el cierre oficial del día. Mucha gente, yo lo digo siempre, no es consciente de la gran cantidad de actividades que organizan las fallas con carácter social, carácter cultural o benéfico, ¿no? Como en este caso que apuntaba María Amparo de una manera más clara. De verdad, cuando sacar adelante un ejercicio fallero es tan complicado, porque es complicado para un presidente llevar adelante un año de falla, cuando además estamos pasando una época que es especialmente difícil. ¿Qué os empuja a decir, vamos a dedicar esfuerzos, tiempo a colaborar con Cruz Roja y con los niños? Porque al fin y al cabo todos somos personas y la dificultad que tienes para llevar la falla y llevarla a otra dimensión es la que tiene una familia para seguir adelante, porque al fin y al cabo somos todos familias. Hoy en día puedes ver como muchas de esas familias falleras de toda la vida se han tenido que borrar por situación personal y no podemos vivir aislados de lo que nos rodea, tenemos que intentar aportar ese algo más, que es intentar hacer pues cosas así. Bueno, tengo que decir además que tenéis la mejor campaña de promoción en Twitter. Vuestra falla, tengo que decirlo, y tenéis que darle la enhorabuena a quien lleve Twitter, porque están toda la noche con el @totesfesta, que es algo que en casa también podéis hacer si queréis participar en el programa a través de Twitter, y han comentado, esta noche no hay que perderse el Totesfesta a partir de las 9:30, porque salen nuestra fallera mayor y nuestro presidente, que aquí los tenemos. Yo únicamente, ¿quién lleva esto del Twitter? Sí, Cristina Gil, bien, un besito. un beso, Cristina. Es fiel seguidora del Totesfesta. Es seguidora, Cristina, de... Bien, Sí. pues escúchame una cosa, no hay que perdérselo nunca. O sea, el tuit tenías que haber puesto, no hay que perdérselo nunca, y hoy van nuestra fallera mayor y nuestro presidente. Porque claro, ha dicho Chris que había que verlo hoy porque salíais. Os voy a tener que traer todas las semanas para que nos vean en la falla. En cualquier caso, ya sin bromas, decir que bueno, pues que es una muy buena noticia, ¿no? Que las fallas colaboréis. Vamos a hacer un llamamiento, José, si te parece bien. Vamos a recalcar muy bien qué puede hacer la gente, cuándo, cómo y dónde, para participar en esta primera fiesta de la infancia. Pues lo más importante es que ese día sobre todo vengan niños, que al fin y al cabo es destinado para ellos, y sobre todo que vengan eso, no simplemente venir a disfrutar, sino traer pues tantos alimentos, colaborar con la rifa, traer juguetes, traer material escolar, que es lo fundamental que a día de hoy más hace falta para poder colaborar con los niños, que es lo que intentamos, de los niños para los niños. María Amparo, te encargas tú. Fecha, lo he dicho yo, 6 de octubre. 6 de octubre, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Contaremos también con numerosas actuaciones. Como bien has dicho, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales está el cartel anunciador y ahí podéis ver pues cada día, o sea, cada hora, perdón, lo que hay. Hay pues un dúo de magia, hay varias cosas para que los niños pues se lo pasen bien. Sabéis que tenéis también el Facebook del Totesfesta, si os hace falta colocar ahí el cartel y nosotros lo compartimos encantados. Mañana está, muy bien. Y si no, Cristina, hoy antes de irse a dormir, se pone el cartel en el Face y así lo compartiremos. Antes de despediros, tenéis también la segunda edición del desfile. Sí, sí. Que decíamos que el año pasado mirando al cielo, al final salió fantástico todo. Aparte del desfile, perdona, Jaume, Sí, muy quiero importante. aprovechar que si no Boro me mata, el día 3, Sí. el jueves día 3 a las 8 hacemos una tertulia Gente de Fallas, moderada por Boro Peiró, Sí. que es ellas, las colaboradoras habituales del programa de Sí, Boro, sí. y ellos chocados, uno contra otros, enfrentados. Me ha dicho, por favor, vamos a promocionarlo. No, yo lo voy a promocionar sin problemas, pero empiezo ya a tener un problema, y lo digo desde aquí, Boro Peiró, te lo digo a la cara a ti. O sea, te han premiado en los Berni y en la primera entrevista te han nombrado. Ahora te vuelven a nombrar. La suerte que tienes es que me caes bien, chaval. Pero aún así te la voy a liar parda un día. Que lo sepas. Bien, es que si no amenazo a Boro Peiró desde el Totesfesta, no me quedo tranquilo. Bien, perdón. José. Y nada, eso, que venga la gente. El Jueves 3 a las 8. tenéis la 3 de tertulia, octubre, el jueves a 5 las 8, el desfile el 5 el y el desfile, 6 sí. El la 6 el día fiesta del niño. del niño. Exacto. Pues no os agotéis nada, no os canséis. Tú cuida mucho a la fallera mayor este año. Además la cuido de especialmente. cerca. Por eso lo digo, que la cuides especialmente. Y tú quéjate mucho y fastidia al presidente todo lo que puedas. No, estoy portándome muy bien. La verdad es que no puede tener queja ni yo de él y por supuesto de nuestros niños, que también les mandamos un beso. Y Tanya y Zara, un besito. Pues un beso muy fuerte desde aquí, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para todos los proyectos, ¿de acuerdo? María Amparo y José, y me alegro mucho.